Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Marisol Chévez Hidalgo Bonefil, que es máster en ética y democracia. ¿Qué tal, Marisol? Hola Jorge, me alegro mucho de escucharte y les mando un saludo a todos allá en España. Muy contenta de estar aquí en Radio Separado. Bueno, tú nos estás hablando desde dónde Me encuentro en este momento en Múnich, en Alemania, y tú originalmente de dónde eres. de España, de Valencia. De Valencia. No, no, era por situarnos. Y este máster de ética y democracia, tú también de alguna manera lo intentas orientar hacia tu propia historia familiar, ¿verdad? De alguna manera. Claro, la filosofía es fundamental en mi vida, pero desde el ámbito también histórico. Entonces, la ética es fundamental dentro del judaísmo, porque en realidad todo el decálogo del que se desprende toda la tradición ética histórica es de la tradición judía. Entonces, por eso la ética es tan fundamental para mí. Ujú. Bueno, y hoy creo que nos querías hablar de algo que tiene que ver con tu propia familia y la búsqueda de las raíces judías a través de la Sí, elegía medieval, ¿verdad? sí, les quería comentar sobre el lamento de Troyes, que hace precisamente unos 7 años atrás, Radio Sefarad, en aquella época me acuerdo que fue Marcelo Benveniste desde Argentina, había hecho también un programa en relación con la elegía, pero en esa época no me pude conectar yo con él. Entonces ahora es muy interesante que estando aquí en Múnich les hable sobre esta elegía medieval que es el Lamento de Troyes. Es una elegía que ya cumple más de 7 siglos. Es una elegía con caracteres hebreos que relata la historia de 13 judíos sefarditas de la época del medievo en la Galia de finales del siglo XIII. Estamos hablando de 1288 en la ciudad de Troyes, en Francia, que fueron acusados de un asesinato ritual. Y esta elegía es fundamental para mí porque uno de esos 13 judíos fue un descendiente por línea materna, que era Baruch Togelem Bonfil de Avirrey. Y esta elegía consta en los archivos nacionales de Francia y en los archivos del Vaticano. Y hace unos años atrás, la profesora especialista en estudios hebraicos de la Universidad de Connecticut, Susan Eibrinder, escribió un libro que se llama Una muerte hermosa en castellano. La versión en inglés es Beautiful Death. Y aquí relata y hace un estudio pormenorizado sobre la elegía medieval de la quema de Troyes o el lamento de Troyes. Entonces, eso es muy rescatable porque esta elegía medieval que tiene ya más de 7 siglos forma parte de la idiosincrasia no solo de mi familia, sino de todos los sefarditas. Esto lo compartimos todos los sefarditas alrededor del mundo y es fundamental porque eh, al hacer la profesora Susan Eglinder este análisis, lo que enfatiza ella es cómo los judíos a través de la historia siempre hemos tratado de sobrellevar las persecuciones, los pogromos, y en la actualidad mi abuelo, que era Luis Hidalgo Bonefil, porque la familia Bonefil durante siglos ha tenido que irse variando los apellidos de Bonefil a Bonfil, Bonfil Creyot, Bonefilio de Lurelo, y ha tenido que estar viajando, moviéndose por las persecuciones alrededor de Europa y fuera de Europa. Y el apellido Benefit siempre ha estado vinculado con España, ha estado vinculado con la región de Cataluña,
Y mi madre contaba, cuando ella estaba viva, que habían entrado por el País Vasco, por la Vasconia, a principios del año 1000. Entonces, finales del 900. Y es interesante cómo estos judíos españoles eran exportadores de vino, del vino de La Rioja hacia la ciudad de Troyes. Porque mucha gente cuando toma los vinos franceses dice, es que el vino francés, la cepa del vino francés. Bueno, la cepa del vino francés desde esa época era de un origen español, era de La Rioja. Entonces, ahora me compete a mí transmitirles esta historia para la idiosincrasia española, para todos los judíos sefarditas del mundo, de que tenemos que mantener vivas nuestras raíces, más allá de lo que pase. Uh-huh. Bueno, y sobre el suceso que originó este lamento de Troyes, que es lo que está vinculado a este libelo de sangre, pero también para aquella época, pocos años antes, muchas ciudades de esta zona se vieron afectadas por las cruzadas que en camino hacia Tierra Santa pues asesinaban también judíos, ¿no? Sí, claro. Ahora, en esa época, el rabino incluso, porque se asesinó al rabino, se asesinó al chantor de Catillón, al cantor de Chatillon, al maestro cirujano, y aparte de mi familia, ellos eran prestamistas de la ciudad de Troyes, y los marqueses en aquella época se encontraban muy endeudados, y todo el pueblo también. Entonces la forma que tuvieron para saldar estas deudas fue achacarles a los judíos del lugar el asesinato de un niño de 13 años precisamente para una época de Pesaj. Entonces fue un 24 de abril de 1288 cuando esto ocurrió, y hubo una persecución a, a la familia, se le apresó, y incluso había una mujer que estaba embarazada con 8 meses más o menos de embarazo, y eso consta en la misma elegía y en los archivos que tiene el Vaticano. Y se les apresa y se les tortura para que digan qué hicieron con el niño. Pero el niño en realidad nunca existió, no había ningún niño, simplemente era para que les entregaran las libretas de las deudas en aquella época, y así fue que los apresaron y después los torturaron y después los sentaron en una pica y les prendieron fuego en la ciudad de Troyes. Por eso se hizo esta elegía, y la elegía relata la valentía de los judíos estando ahí, en el sentido de que nunca quisieron negar su fe, nunca quisieron, porque les decían, nieguen a su Dios, nieguen su fe y van a salir libres, y nunca quisieron. Entonces, cuando Susan Eylbringer hace también su análisis, ella resalta eso, y por eso le pone a su libro Beautiful Death, una muerte hermosa, porque alguien diría, bueno, pero tu muerte va a ser hermosa. Bueno, cuando uno tiene la convicción de que está bien en algo, de que usted sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va, entonces considero yo, hablando en representación de la familia Bonnefil 7 siglos después, y estando aquí en Múnich, que es todavía más representativo para mí, fundamental decir, bueno, hay muertes en donde uno puede vivir dignamente y morir dignamente también. Uh-huh. ¿Cómo puedes estar segura de que ese Bonfil que fue torturado o más bien asesinado pertenece a tu propia familia? Bueno, primero que todo, mi familia en Francia
ellos se movieron durante muchas décadas de la región de Troyes, después a Les, luego a Burdeos, luego iban a España también, volvían por las persecuciones, después tuvieron que salir durante la época de la Inquisición. Pero esa es la pregunta que generalmente todo el mundo me hace, pero ¿cómo tienes tú la información sobre eso? Bueno, curiosamente, llegan a Costa Rica en el año de 1800 y llegan en la descendencia de Jacobo Bonefil Heidemayra. ¿Quién fue Jacobo Bonefil Heidemayra en Costa Rica? Porque yo soy judía sefardita, española, pero también soy costarricense. Y Jacobo Bonefil Heidemayra llega a finales de 1700, principios del 800, como cónsul de Francia en Costa Rica. Y es muy interesante esto porque a finales de 1700 la gente diría, bueno, pero es que los judíos no tenían ningunos derechos ni nada. No, sí, en la Francia sí. ¿Por qué? Porque ya Napoleón había Pero concedido. Napoleón ya era a finales del siglo XVIII. Sí, pero ya Napoleón, lo digo en el contexto de que ya la Francia de esa época, hasta Napoleón, ya era una Francia que le concedía derechos a los franceses. La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisamente dice que todos los franceses tenían los mismos derechos, no importa si fueran judíos o no judíos. Entonces, al ser el judío, podía también ser embajador o cónsul de Francia en Costa Rica y lo mandaron en la delegación precisamente de Francia hacia Costa Rica y eso consta también en los archivos de Costa Rica y consta también en el árbol genealógico de la familia y en la Academia de Ciencias Genealógicas de Costa Rica, donde él entonces como cónsul de Francia en Costa Rica tuvo un papel muy importante porque resguardó los restos del presidente Juanito Mora en aquella época. Y al presidente Juanito Mora se le dio un golpe de Estado. Entonces, siempre se ha dicho que el cónsul Bonefil fue fundamental para resguardar parte de la idiosincrasia costarricense. Pero lo que no se dice es que el cónsul Bonefil era judío y era judío sefardita y era mi tatarabuelo y eso lo probó porque mi abuelo era Luis Hidalgo Bonefil y si uno va a la Academia de Ciencias Genealógicas o a los archivos de Costa Rica, hacia atrás, por línea materna, él era mi tatarabuelo y de ahí hacia atrás también los estudios demuestran que la familia Bonefil está vinculada generación tras generación a Baruch Togelem Bonfil de Virrey en el siglo XIII, 1288, y estamos hablando de Francia. Sí, pero lo que no entiendo es, cónsul de Francia, Costa Rica no existía como república o como país hasta el siglo XIX. Bueno, mira, la importancia de Jacobo Bonefil en la historia de Costa Rica y por eso no ha podido borrarse la participación de él en la historia, porque te digo que no es fácil mantener una historia como esta, es que precisamente en el año de 1854, por ahí fue, que se le da el golpe de Estado a Juanito Mora, y durante esa época, el cónsul de Francia, que era Jacobo Bonefil, le ofrece a Juanito Mora sacarlo de Costa Rica para sí, que sí. no lo... ¿Perdón? No, que eso lo entiendo, pero es que usted al principio estaba hablando de que llegó de Francia en el siglo XVII, no en el siglo XIX. Por eso me llamaba la atención. A finales del siglo XVII, estamos hablando 1798. Por eso Pues te estoy diciendo. 1798 es el finales del siglo XVIII. Ah, perdona, ahí me Por equivoqué eso la yo. confusión, por eso entiendo, claro, la referencia a Napoleón y todo eso, porque 100 años antes estaban los reyes absolutistas de Francia y no creo que en esa época tuvieran un cónsul judío, de ninguna manera. Ya, pero ahora sí entiende la referencia a Napoleón. Sí.
Ah, bueno, es que me equivoqué en el siglo, En el pero siglo, claro, estamos es, hablando finales del exacto, siglo XVIII, principios del siglo XIX, ahora sí se entiende. es, exacto. Disculpen a los radioescuchas por el detalle. No, 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 está bien, Este, ahora queda mucho más claro. Eh, mm, Dentro de lo ujú. que es la familia Bonfils o Bonfil, yo conozco, por ejemplo, aquí en España hay una familia en la zona de Cataluña que se llama Bofil. Incluso hay un arquitecto famoso que justamente reivindica su pasado sefardí. Quizás está relacionado con esta misma estirpe. Puede ser porque te digo que en Valencia las torres de Cuar fueron hechas por un, también podríamos decir que arquitecto que era Pierre Bonfil. Las torres de Cuar que se encuentran en Valencia. Ujú. Entonces el apellido Bonfil, como te digo, este, digamos, la historia que mi familia siempre ha transmitido generación tras generación y por la que yo siempre escribo también, es precisamente el hecho de que Jacobo Bonefil, gracias a Jacobo Bonefil y a la participación que tuvo políticamente hablando dentro del ámbito de el consulado, es que se puede rescatar la línea de los Bonefil y efectivamente en España, en Cataluña, y como te digo, de acuerdo con lo que mi madre decía, que le contaba también mi abuelo, era que habían entrado por la Vasconia, estos sefarditas. Y hay Bonfil, Bonefil, Bonefilius de Lurelo, Bonefil Creyot, Bonfil de Avirrey, y también hay en Italia algunos, en el lado de Venecia, en Venecia, en Italia, en Inglaterra también algunos, pero todos son de origen sefardita. Ujú. Bueno, me imagino que a usted como filósofa de carrera, pues entrar en estos estudios históricos y, digamos que tienen que ver más con la genealogía, Ujú. igual no resultó muy sencillo, ¿no? ¿En qué, perdona, me puedes repetir que es que ahí no te escuché bien? No, digo que dado que usted se dedica a la filosofía, pues de ahí Sí. saltar a la genealogía, al estudio de los antecedentes familiares, es un poco complicado, ¿no? Bueno, en el caso mío, como siempre para las celebraciones de Pesach, esta es la historia que se contaba en la mesa, este, entonces no tanto. Ujú. Y eh, vincularla con la filosofía lo hago a través de las investigaciones que realizo. Generalmente cuando publico algún artículo para el Diario Judío de México, donde escribo, o para la revista Dice Farad de Argentina también, o cualquier otro periódico, yo siempre pongo las referencias bibliográficas, siempre se las doy al periódico para que no digan simplemente, ah, es que está contando una opinión sobre su familia. No, las referencias están ahí. Y es interesante vincular la filosofía, no con la genealogía tanto, sino con el judaísmo, como le decía al principio, en relación con la ética Ujú. y la moral, porque eso es lo que nos compete, yo creo que como judíos, transmitir a las demás generaciones el hecho de la tolerancia y dentro del mismo judaísmo también, y también de la idiosincrasia y diversidad dentro del mismo judaísmo, porque es una sola fe, pero tenemos que acordarnos que son 12 tribus las que constituyen a Israel. Entonces eso es fundamental. Ujú. Bueno, justamente me imagino que lo que sí tiene que ver con la ética es esta interpretación que usted nos mencionaba al principio de una autora que titulaba a su libro sobre la elegía A Beautiful Death, una muerte Ujú. bonita, una muerte ¿cómo puede interpretarse como belleza
con la palabra beautiful algo que es un asesinato. El hecho de que murieron bajo la convicción de que eran judíos, ¿sí? Y que transmitirle eso, el orgullo, digamos, de ser judíos sefarditas, el orgullo de saber que morían bajo la creencia de su Dios y que no habían cometido ningún acto contrario y que los estaban torturando y achacándoles un crimen que no habían cometido, cosa que los pogromos, las persecuciones y los niveles de sangre se repiten siglo tras siglo. Eso me llama la atención como filósofa, cómo esto muta y se transmite hacia otras generaciones. Estando aquí en Alemania también uno puede sentir otro tipo de antisemitismo que se da y en otras partes del mundo, incluso en Costa Rica también, más allá de que se diga de que no existe antisemitismo, sí existe. Lo que pasa es que a la gente a veces no le gusta hablar sobre el tema. Uh-huh. Bueno, sin duda es una investigación muy importante la que usted ha hecho y que nos lleva a reflexionar sobre todos estos temas que se han planteado. Esta acusación, esta elegía medieval, nos recuerda también a que aquí en España al llamado Santo Niño de, ahora no recuerdo el pueblo, pero hay también un asesinato ritual achacado en la Edad Media, aparte de los del siglo XIX en Siria, que son más recientes y que no hablan de niños, pero que también hablan de asesinatos rituales de los judíos, ¿no? Sin duda es una investigación que vale la pena comentar y que vale la pena conocer, y desde Radio Sefrad queremos animarla a seguir investigando estos temas. Muchas gracias, Jorge, y a todos los de la radio les doy el agradecimiento porque efectivamente yo creo que ya llevo ya voy a cumplir una década, ya no me gusta hablar de décadas porque eso suma al cumpleaños, pero sí ya llevo más de una década en esta investigación. Estoy escribiendo un libro precisamente sobre esta historia, pero me llama la atención cada vez que pienso que el libro ya va a terminar, alguien llega y me contacta y me dice, mire, usted tiene que poner esto en el libro. O yo conocí a alguien que conoció a su familia, o mi abuelita me contaba sobre su abuelo y sobre su bisabuelo. Es increíble cómo ahora incluso aquí en Alemania, hace unas semanas atrás, estuve en la ciudad de Dresden, que está un poquito más al norte de Múnich, en la Quejilá del Rabí Akiva Weingarten, al que le mando un gran saludo porque en la Quejilá del Rabí Akiva Weingarten en Dresden hay sefarditas, hay una comunidad de sefarditas muy, muy amplia y le mando un saludo a Viva y a Shom y a Levi y a Moshe y a la comunidad. Y cuando estábamos celebrando ese Shabbat en comunidad, hace unas semanas atrás, me llamó la atención porque estaba sentada a la par mía una señora y de repente me dice, mire, yo soy cantante y yo canto la elegía medieval de su familia. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Y Jorge, yo no tenía la menor idea que iba a conocer a esa señora. Yo llegué por otra cosa, porque quería hablar con el Rabbi Akiva de la labor tan maravillosa que hace en la comunidad de Dresden, abriéndole las puertas a aquellos judíos que son considerados por algunos desertores dentro del judaísmo ortodoxo. Y es una comunidad muy bonita, muy sólida, muy llena de amor, de compasión y de todos los valores que tienen que constituir al judaísmo. Y de repente esta señora me dice, yo canto en Italia, y me dice, yo canto precisamente la elegía de su familia. Y me dice, y estoy tan contenta de tenerla aquí sentada. Y dije yo, esto es increíble.
Entonces ya me contacté con ella, tengo sus datos y también es una de las cosas más que estoy incluyendo en el libro. Así que todos los oyentes de Radio Sefarad, si tienen algún, qué sé yo, dato más, contáctense con Jorge y Jorge se contactará conmigo para que me digan e incluirlo en el libro, porque esto pertenece a la idiosincrasia española, esto le pertenece a todos los judíos sefarditas. Pues así dejamos este programa con este mensaje de que si alguien tiene algo más que aportar a esta elegía medieval y en general a la estirpe de los Bonnefil, pues comuníquense con Radio Sefarad, le haremos llegar estas informaciones a Marisol. Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Gracias, Jorge. Saludos a España y se les extraña y se les quiere mucho. Chao.